Juan Francisco Quevedo nos va a explicar quiénes eran, cómo eran las nodrizas cántabras. Créanme, se van a sorprender. Compren el libro que se presenta ya mismo en la librería Gil aquí en Santander este próximo miércoles y disfrútenlo. Y ya está con nosotros, tal como lo habíamos anunciado, Juan Francisco Quevedo, que una vez más vuelve a los estudios de 102 Televisión para presentarnos su nuevo libro, que estén atentos, les va a llamar la atención. Juan Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos. Bueno, yo creo que es inevitable empezar, a pesar de que has estado con nosotros ya varias veces, hablando un poquito de tu biografía. Rápido, porque al final la hemeroteca está ahí, tienen los programas para verlo, pero cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios en el mundo de la literatura y la obra que has ido llevando a cabo hasta este libro que a mí me ha encantado, luego te diré por qué. Muy bien, muchas gracias. En cualquier caso, pues nada, yo empecé a publicar ahora aproximadamente 10 años. Como tú ya sabes, José Luis, yo he estado en Bielva pues prácticamente 40 años ejerciendo mi vida profesional como farmacéutico, y aunque yo vengo escribiendo desde que soy adolescente, pues bueno, nunca me había puesto como objetivo el publicar algún día o tal. Simplemente yo me dedicaba a leer, escribir, allí estaba cómodo, he estado muy a gusto, he hecho muy buenos amigos. Y hará 10 años más o menos pues me surgió la oportunidad de publicar con una editorial madrileña, con Bodón, y publiqué mi primera novela en el mes de julio. Pues funcionó muy bien, versaba en torno a la etapa de los años 70, el tema de la heroína, en fin, era una novela policíaca, un poco más trepidante, que se desarrollaba en la ciudad de Santander. La editorial la trató muy bien, se vendió bien en Galicia, en Madrid, además en varios sitios, y luego ahí ya ha venido todo seguido. Vino una segunda novela, luego ha venido ya biografías, ha venido libros de poesía, ensayos, un ensayo sobre la fábrica de cañones de la Cavada que me hizo mucha ilusión publicar, y luego prácticamente he estado publicando con Libros del Aire o Septentrión, ya una editorial de aquí de Cantabria, pero con proyección nacional, que la dirige Carlos Alcorta, y ahí estamos, y ahí hemos publicado este último libro, que Las nodrizas pasiegas, que yo creo que es un tema que es muy interesante no solo para los cántabros, sino pues para la historia un poco de nuestra región, pero también del país, ¿no? Porque al fin y al cabo se distribuyeron prácticamente por toda la geografía española, pues podemos decir que las pasiegas no solo han sostenido la monarquía española con su leche y con sus pechos, sino que han sostenido a muchas familias de burguesas de toda España. Estamos intentando colocar el libro para que no se nos caiga, vamos a ver si lo conseguimos, que se vea en la cámara. Por ahí lo tenemos. Vamos ya con las nodrizas pasiegas. Yo tengo que reconocer que me ha sorprendido, porque como cántabro, pues sí que es verdad que había oído hablar de las nodrizas, de la fama que en su momento adquirieron, prestigio y algunas cosas más, pero leyendo el libro te das cuenta de algunas cosas absolutamente extraordinarias que por lo menos para mí eran desconocidas. Ahora vamos a ir un poquito siguiendo el guión poco a poco para que nos vayas explicando cómo se desarrolla. Bueno, en primer lugar estamos hablando de gente que sale de su pueblo debido a las precarias, o más que precarias, condiciones económicas, a la miseria, en definitiva, que era lo que las llevaba a salir de aquí, ¿verdad? Sí, bueno, eso como siempre ha sido, ¿no? Y lo hemos vivido además hasta hace bien poco, pues hasta principios del siglo XX, bien entrado el siglo XX, esta odisea que han vivido estas jóvenes madres. No olvidemos que eran muy jóvenes, normalmente oscilaban entre los 20 y los 30 años la mayoría de ellas. Hablaremos de los requisitos. Sí, eso llegará luego. Curioso. Pero a lo que íbamos, tú imagínate cómo tenían que estarlo pasando para dejar en casa a un hijo recién nacido, dejarle y ponerte a amamantar a otro que va a ser hermano de leche del que tienes en casa, y sin embargo el tuyo apenas va a probar ese líquido elemento que te da la vida, y el otro sin embargo va a crecer a tus pechos, ¿no? Eso debe ser muy duro, y luego alejado de tu hogar, de tu tierra, de tu familia, de tus amigos, en una época en que además las comunicaciones no es como ahora, que ahora
te plantas en Madrid en nada, pero entonces un viaje en diligencia, en el mejor de los casos era 3 días, y si tenías que ir en carromatos de borneros y demás, entonces te podías tirarte igual, porque iban parando de feria en feria, pues igual te traía el viaje, o sea que las condiciones eran muy duras, y por eso se iban a esos destinos, ¿no? A mejorar la vida de los suyos, desde luego. Hablamos de gente normalmente de muy bajo nivel cultural y que pasa de la miseria en que estaba viviendo en sus familias, en sus casas, o como mínimo de las dificultades. En muchos casos, porque hay varios tipos de servicio de las matronas, a la ostentación de los palacios reales. Sí, sí, sí. Hay yo diría 2 niveles muy claros, casi 3, ¿no? Uno son aquellas nodrizas que van a casas o bien de la realeza, de la nobleza o de la burguesía, de la alta burguesía, digamos, con medios económicos muy fuertes. Luego ya hay otro periodo en que van a casas burguesas, pero con un nivel medio, y luego ya hay un tercer nivel que lo pasan muy mal, porque van al reclamo de las que vinieron, y ven que les fueron muy bien, y entonces quieren hacer lo mismo, pero van sin colocación. Entonces, muchas de ellas van a malvivir, y hay mucho testimonio en plazas, sobre todo en Madrid, Plaza de Santa Cruz, en la Ermita de la Virgen del Puerto, en esas zonas, a la espera de que las contraten. Eso ya no tiene nada que ver con las que fueron al principio. Hay, digamos, que varios niveles, no todas lo pasaron bien. Claro, dentro de lo que cabe, bien, claro, es relativo. Para entender esto que nos has dicho, hay que entender dónde iban y en qué época. Como casi todo en la historia, hay que entenderlo desde la época en la que se vive. No estábamos hablando del Madrid del siglo XIX, un Madrid, tú llamas agridulce en el libro, lo he estudiado bien, sí. Ya verás. No, sí, es que es el Madrid que nos lega. La primera pasiega que llega a la corte es para amamantar a la hija de Fernando VII. Ya en los estertores del régimen, cuando Fernando VII prácticamente le quedaba 2 o 3 años de vida, pero Fernando VII hay que tener en cuenta cómo dejó este país. Es un país que, bueno, ya él mismo lo dijo, que el día que muera, que será como él es como el corcho de una botella de champán o de cerveza, que el día que se destape explotará, y explotó con las guerras carlistas, pero ya no voy solo a eso, es la miseria en que dejó a España, ¿no? Y tanto cultural como económicamente. Él llegó a cerrar las universidades con el ministro Calomarde, bueno, ya por no hablar de los palos que pegaba a todos los que discrepaban, como él decía, al burro negro y al burro blanco, es decir, por un lado a los carlistas de su hermano Carlos Hugo de Borbón y por otro lado a los liberales. En fin, y al final el gobierno de él se va a sostener curiosamente por su matrimonio con la madre de Isabel II, y se va a sostener con los liberales, curiosamente, que estaban en aquel momento expulsados y demás. Aunque bueno, la historia de España de esos años es muy caótica y a veces parece un sainete más que historia, sí. ¿Es Fernando VII, un impasse sobre el libro, el peor monarca de la historia de España? Para mí, sin duda. Tú ten en cuenta, su propia madre, María Luisa de Parma, le dedica, aparte de los improperios que le dedica en cartas y demás, uno de los insultos que a mí más gracia me hace, le llama marrajo, el mayor marrajo que ha habido. Y bueno, era un hombre, por cómo se comportó políticamente y por cómo se comportó personalmente, era un hombre deleznable, absolutamente deleznable. No le importó traicionar a su padre, no le importó echar de España miles y miles de liberales porque sí, y luego después cambiar. Pero ten en cuenta que fue el rey más querido por el pueblo. Es el famoso rey de Vivan las Carenas, cuando el motín de Aranjuez. Cuando entró en Madrid la primera vez, la gente salió a la calle, todas las manolas, todo el mundo aclamándole. Fue el rey más querido y bueno, no en vano le llamaban el deseado. Cuando volvió después de haberse vendido Napoleón con la vergüenza de Bayona y con todo eso, vamos, es un rey absolutamente deleznable. Pero no puede ser, o de hecho yo pienso que así es, ¿no? El deseado, la consecuencia de que había que buscar algo en contraposición a lo que no queríamos, que era los franceses y demás. Algo parecido, salvando las distancias, a lo que está pasando ahora, a mi juicio, con algunos partidos extremistas que han tenido mucho apoyo precisamente debido a que la gente está
cansada y hastiada pues, o de la corrupción o del gobierno de otros con los que no están de acuerdo, ¿no? Porque desear a Fernando VII es que no hizo nada bien, ¿eh? No, bueno, pero era una época... Tú ten en cuenta que España, cuando se define como nación verdaderamente, pues cuando encuentra una causa común. ¿Qué causa común es? La Reconquista. Y ahí es cuando realmente nos definimos como nación. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo común y un objetivo que une a todo el pueblo. Eso pasó con Fernando VII, con la invasión francesa. Claro. Volvemos a tener ese sentimiento de nación. Entonces, esa unión es la que hace que quieran que regrese su rey, su propio rey, y desde ahí viene lo del deseado. Y ya te digo que fue probablemente el rey más querido por el pueblo español, y luego se comportó, como decía su madre, como un verdadero marrajo. Bueno, vamos a nuestras chicas, a las matronas. El desarraigo, vamos por el principio, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves tú? No sé si eres capaz de imaginarte o cuando has escrito el libro ponerte en el lugar de estas chicas pensando lo que supone el romper con la familia, el romper con tu tierra, el marcharte sola, completamente sola y desamparada a una aventura que no sabías cómo iba a acabar. Sí, sí. Yo pienso, ahí veo una especie de dualidad intuyo, ¿no? Por un lado, lo que acabas de decir, pero por otro lado estoy convencido del carácter fuerte, del carácter que tenían por la vida que habían llevado. Tú ten en cuenta, esas pasiegas se pasaban la vida haciendo mudas, de cabaña en cabaña, detrás del ganado, con contrabando, llevando atrás lanas que conseguían en Francia, volvían a través de la nieve. Te quiero decir que ese carácter de dureza yo creo que contribuyó también mucho a que tomaran esa decisión que probablemente otras mujeres no hubieran tomado. Ahora bien, eso no excluye, por eso te hablo de una dualidad, cómo se sintieron. ¿Cómo se siente una madre cuando deja a un hijo recién nacido? Para alimentar a otro. Sí, pues claro, ellas está claro que se tendrían que en algún momento planteárselo, pero probablemente ese carácter duro, esa vida que habían llevado, las dijera, de esta manera va a mejorar la vida de mi familia, cuando regresemos voy a poder ayudarles, y en esas dos dimensiones se tenían que mover, y seguramente cuando lo ponían en la balanza pesaba más el apoyo y que podían hacer a la familia. Nos cuentas en el libro que ya son hechos históricos, evidentemente. En los antiguos faraones tenían matronas. Sí, sí. En la antigua Roma con esclavas, eso sí ya lo conozco un poquito mejor. ¿Cómo se inició en Madrid? ¿No? ¿Por qué? Por estatus, por relevancia social. Era una forma de dar a conocer que tú estabas a un nivel social más alto el tener una matrona. Sobre todo, eso es a raíz de las pasetas. Y todo empieza en 1830 con el amamantamiento de la que va a ser la futura Isabel II, de la reina Isabel II. Ahora bien, la historia de las nodrizas no empieza ahí comienza la de las nodrizas pasiegas. La historia de las nodrizas en España, la primera referencia que existe es del siglo XIII y está en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. En el libro tercero ya hace referencia explícita a su matrona, que va a ser doña Urraca, y esa digamos que es la primera referencia histórica. Luego posteriormente, ya con los Austrias, por supuesto que hay referencias ya desde Carlos I y Felipe II. Eran mujeres, en principio eran mujeres más bien no vamos a decir que de la alta nobleza, pero sí con cierto arraigo, y se hacía de una manera igual desprendida, ¿no? Pero ya luego posteriormente, ya con los Austrias, se les empieza a dar prebendas, se les empieza a dar, se les nombra la hidalguía, en fin, una serie de cosas, y bueno, y son míticas las nodrizas o nutrices, que sería la palabra que se acerque más a la raíz latina, nutris, nutricis, nutriz, aunque es una palabra que hoy esté más en desuso, pero sería la más cercana a la raíz original. Las nutrices de Carlos II, el último de los Austria, que fallece en 1700, principios del siglo XVIII, que se llegó a tener según unas fuentes 30 y tantas nodrizas y según otras 90 y tantas. Claro, es un niño
que bueno, ya ves que estuvo a punto el imperio bueno, de hecho se extingue con él, pero bueno, era patiblando, no se sostenía, no hablaba, y le tuvieron hasta los 4 años siempre enfermizo, y el caso es que luego vivió mucho tiempo, a pesar de todo. Sí, pero ¿cómo vivió? Hablamos El hechizado, Carlos II, el sí, el hechizado. hechizado. Sí, bueno, de hecho acabó la dinastía de los Austrias Y luego la con guerra. él con España, ¿no? Había otras causas, nos cuentas también por ahí para que contratar matronas, ¿no? Más allá de la relevancia social, en muchas ocasiones, pues de la debilidad, el tema físico, sí. deformaciones, Digamos y uno que, muy curioso, te lo dejo ya todo para ti, las reinas paridoras, creo que lo denominas así. así las llamo, sí, sí. Vamos a ver, así a grosso modo, motivos, digamos, no médicos podemos decir, por los que una mujer no puede dar el pecho. Pues está claro que una puede ser en aquellos años la deformación del corsé, que provocaba el corsé. Otra puede ser la falta de leche, esa es evidente. Y luego otra también muy común en aquellos años sería la debilidad después del parto. El caso en aquellos años igual no se conocía, pero sí es la depresión postparto que daba lugar, pues bueno, a que la mujer no estuviera en condiciones de esa serie pero luego esto sería en todas las escalas sociales, porque eso le podía pasar a cualquiera. También es verdad que las depresiones eran más difíciles que pasaran en mujeres trabajadoras, solían pasar en mujeres ociosas. También es cierto, porque las otras no se podían permitir ese lujo. Y luego estaban lo que hablábamos, cuando se constituye en una moda y se hace pues por tener relevancia social, pues para imitar a los reyes. En este caso, a Fernando VII y a María Cristina de Borbón, que son los padres de Isabel II, que es la primera reina y la primera amamantada por una nodriza pasiega. En estos casos siempre es por esa prestancia, por esa relevancia, por querer estar al nivel y estar en el escaparate, digamos, y luego también había otro factor, en este caso de la gente que podía permitírselo, que además de eso era que se tenía la creencia de que las relaciones sexuales durante el amamantamiento, aparte de provocar la menstruación, la menstruación provocaba que la leche no fuera de calidad. Entonces los maridos, en estos casos muchas veces, en vez por no estar abstinentes, digamos, la matrona que la abstinencia. Preferían una nodriza, sí. Bueno, cuéntanos un poco para entender también cómo llegaban allí la Pajarera, la plaza de Santa Cruz, la Pajarera en el Retiro. Sí. Pues bueno, al principio estamos ahora hablando de las nodrizas reales, claro, las otras no podían acceder a esos sitios. Las nodrizas reales cuando llegan primero se asientan, digamos, en un ala del Palacio Real. Cuando llegan en 1830 y la tienen muy próximas digamos, a los infantes, a los que están teniendo que amamantar. Y así se van a estar hasta el año de 1830 a 1851 aproximadamente. Luego ya en 1851 las van a llevar al Palacio del Buen Retiro y allí en un pabellón que se llamaba La Pajarera, allí las tienen, ¿no? Y luego ya, claro, en 1868 viene la gloriosa, la expulsión de los reyes de España, y ahí ya viene pues el general Prim, el general Serrano, luego vendrá Amadeo Saboya, luego la Primera República, y luego sí vuelve Alfonso XII, y con él volverán las nodrizas pasiegas a amamantar a los infantes de España. Hasta el punto llegó el fenómeno de la nodriza que más del 50% de las nodrizas eran pasiegas. De las reales, sí. De las nodrizas reales, sí. Yo, luego, si quieres, te hablo así un poquito de las nodrizas que amamantaron a reyes de España. La primera, la de Isabel II, la que te digo que llega a la corte. La corte por entonces estaba en la granja de San Ildefonso, era verano, era mediados de septiembre, y ahí llegará Francisca Ramón González, que es la primera nodriza pasiega que va a amamantar a Isabel II. Y luego la segunda nodriza, el siguiente en el escalafón, digamos, el hijo el que no la sucede, porque ya es una restauración, porque ya está en el exilio en París, va a ser Alfonso XII. Alfonso XII le va a amamantar una nodriza contratada también
por Isabel II, que en este caso es, a ver si me viene, María Gómez Martínez, de la Vega de Paz. María Gómez Martínez, 27 años. La primera tenía 21 y era de Peñacastillo. Y luego Alfonso XIII le va a amamantar Maximina Pedraja de Eras también 26 años. Y digamos que los tres últimos Borbones de esa época, porque luego Juan Carlos I es evidente que hay en medio pues una segunda república, una dictadura, y ya luego es una instauración, no digamos que es un fluir de la dinastía, ¿no? Pero bueno, él en cualquier caso ya no tuvo nodrizas. El último miembro de la familia real, aunque no reinó, aunque algunos le tuvieron como rey en el exilio, es Juan el Conde de Barcelona, el último que fue amamantado por una pasión. Volvemos al inicio, había que comer. Salíamos, ¿cómo? ¿Con quién iban las nodrizas de viaje? Y sobre todo el tema del contrabando, algo muy interesante y muy de la época, lógicamente, que utilizaban para poder sobrevivir. Sí, ellas, de hecho, las nodrizas siempre estaban en ferias, en mercados y demás, y sobre todo lo que traficaban eran con telas, con lo cual en el cuévano no solo llevaban a los niños ni hierba ni cosas de estas, también llevaban, me imagino que abajo, escondido y demás, pues las mantas, telas y demás que traían de contrabando por las montañas, por esas rutas que ellas... Eran mujeres muy valientes, ¿eh? Yo desde luego de una dureza impresionante de carácter y de física, robustas, y bueno, claro, luego por eso las elegían también, por esa fue una de las características más importantes. Y bueno, vivían de eso, aparte de lo que les daba el ganado, de la leche, de vender en ferias leche, mantequilla y demás. Y de hecho es muy curioso que estas mujeres, claro, las que estaban amamantando, ¿no? Pero estas mujeres siempre solían llevar del delantal colgada una cinta con una navaja y una tijera. O sea que era muy de su oficio el tener que, bueno, la navaja calculo pues para comer por el camino, pues partir queso, lo que sea, y las tijeras pues calculo que para fabricar sus capas, en el contrabando me imagino sus cosas, en fin, que formaban parte de su indumentaria, sí, es muy curioso. Sí. Y un acompañante casi obligatorio, otra cosa curiosísima que yo desconocía, el perrito. Para las nodrizas. Tú tienes que tener en cuenta una cosa. ¿De qué iban a vivir? De que el fluido lácteo siguiera manando. Entonces, para que siguiera manando en esos viajes tan largos de los que te hablo, o en esas esperas, en la Plaza de Santa Cruz, a las esperas de ser contratados, si no fluía la leche, se les acababa el trabajo. Entonces, solían llevar un cachorrito que succionaba de sus pechos, y con ese reflejo de succión no se perdía, mamaban, y entonces la leche seguía fluyendo, y además al principio, sobre todo en las casas influyentes, en muchas ocasiones se quedaban con el cachorro en la casa. Ten en cuenta que el cachorro, si te pones a pensarlo, iba a ser el hermano de leche del futuro mamón y del hijo cierto, natural. Cierto. Y entonces, claro, pues ya de alguna manera se creaba ese vínculo, ¿no? con el perrillo, ¿no? Sí. Un perro que fue hermano de leche de Isabel II. Exactamente. Es así para que se entienda. Sí. Para que se entienda claramente. La Plaza de Santa Cruz, cuéntanos qué significó. Pues la Plaza Santa Cruz es un poco el declive, eso que te quiero decir yo ya, el declive, cuando ya llegaban, claro, las que regresaban pues al volver pues o incrementaban la cabaña, ponían algún negocio, adquirían cierto prestigio social, llegaban con una red de influencias de Madrid que probablemente a través de sus padrinos pues podían colocar a sus hijos, familiares, en fin. Claro, todo eso, el resto de las jóvenes madres de su entorno, pasiego y demás, pues lo veían, y al reclamo de ellas ya empezaron a ir, y la afluencia ya empezó a ser muy grande. Entonces, claro, no lo absorbían y ya no se colocaban como las primeras. Las que se colocaban ya no eran en casas de la nobleza, porque, claro, esa gente te las llevaba ya desde aquí, después de haber pasado muchos exámenes, también morales, se solía ir con una recomendación del cura, etcétera, en fin, una serie de cosas importantes. Y luego esa gente ya malvivía en la Plaza Santa Cruz,
o en la ermita de la Virgen del Puerto. Bueno, todo está muy cercano al Palacio Real. ¿Y por qué en la Plaza Santa Cruz? Porque la Plaza Santa Cruz era un mercado típico donde se vendían telas, se vendían alimentos, y entonces las que iban probablemente fueran con estos paisanos, con estos boneros y que les conocerían de otros mercadillos, etcétera, y llegaban a Madrid con ellos y en la Plaza de Santa Cruz se quedaban y allí ya te digo que en muchos casos ofrecieron hasta una labor caritativa interesada también, porque en vez de, pues igual gente humilde que no tenía leche para sus hijos, se los llevaba a la Plaza de Santa Cruz para que los alimentaran estas mujeres. Sí, sí. Y entre ellas mismas, ¿no? Porque el exilio al final también es algo que provoca solidaridad. Cuando Sí. alguna no podía, eran ayudadas por las Sí, compañeras sí. para que pudiera seguir adelante. Eso es de imaginar, eso no, vamos, no, yo no tengo tal, pero por ejemplo en mi novela Querida Princesa, yo todo esto de las noticias pasivas arranca con una de mis novelas, la segunda novela, que se llama Querida Princesa, y ahí me estuve documentando mucho porque una de las protagonistas, Honoria, es una nodriza pasiva. Y entonces había generado muchísima documentación que había leído y luego en la novela pues aprovechas lo que te interesa para la trama, ¿no? Y siempre tuve en mente, digo, bueno, un día reordenarlo, darle estructura, volver otra vez a investigar un poco todo y de ahí me surge este libro, fíjate tú. Sí, sí. Bueno, luego nos hablas un poquito de nombres propios, pero había que regresar. La vida de la nodriza tiene un tiempo Exacto. de ejecución, ¿no? de su trabajo, Sí, y había que regresar a la tierra y ciertamente con reconocimientos, con prebendas, con privilegios. Cuéntanos un poco. Pues sí, habitualmente se regresaba a los 2 años. Normalmente la lactancia de un niño venía a durar 2 años. Y luego había casos en los que adquirían un vínculo con la familia porque las trataban muy bien por una serie de razones que luego sí que este cuento. Y a veces algunas se quedaba pues como ama seca, se decía, pero en realidad era como, digamos, una especie de ama de llaves o de criada de confianza y se quedaban allí igual 1 año, 2 años más y luego ya regresaban a su casa. Estas que fueron al principio y que se colocaron muy bien en casas de la alta nobleza, de reales y tal, pues regresaban aparte de con sus trajes de gala, de media gala, de faena, y pues solían volver con un baúl de ropa blanca, que entonces estaba muy valorado, si eran de nodrizas reales, con una renta vitalicia, muchas veces no solo para ellas, sino también para el hermano de leche, y luego, por supuesto, con la colocación del marido, por ejemplo, en el caso de María Gómez Martínez, en la estafeta de León, en fin, que las prebendas eran muchas en estos casos, ¿eh? Y luego había una muy significativa cuando estaba al alcance de las familias contratantes, que era que no hicieran la mili los hijos varones. Pero claro, estamos hablando de una época en que eso era muy importante, porque España, en ese final del 19, principios del 20, los conflictos coloniales que mantenía abiertos tanto en Cuba, en Filipinas y en el norte de África, en el Rif, hacía que muriesen cantidad de jóvenes compatriotas, pero y los que no morían por efecto de la batalla morían por enfermedades endémicas, como era el caso del paludismo. Y luego muchos volvían también, pues oye, pues lisiados, otros volvían tarados de la cabeza, muchos, en fin, no era ninguna broma la libranza del servicio militar y máxime en aquellos años. Para que lo entiendan nuestros espectadores, en aquel tiempo, que todo en esta vida se soluciona de alguna forma, excepto la muerte, probablemente, la exención del servicio militar se compraba, estamos hablando de unas 2.000 pesetas, nos dices en el libro. Sí, se compraba. Que era un dineral, o sea, que era algo muy, muy importante, ¿no? Y además... Bueno, perdona, o el intercambio, compraban a otra persona para que hiciera el servicio militar, eso era un poco más barato, ¿no? Eso era un poco más barato. Pero al fin y al cabo estamos hablando de mucho dinero. Había 2 maneras de librar del servicio militar. Bueno, la que te libraran por orden real, está claro, por influencias, que esa era mínima en estos casos. La más habitual para las familias pudientes era la libranza pagando una cantidad al Estado. Luego había familias que no podían tanto y entonces lo que hacían es buscar un sustituto.
y le pagaban. Y luego, entonces, ¿quiénes eran los que más sufrían? Pues lo de las zonas rurales, en caso de Cantabria, de las zonas de las familias más humildes, ¿no? También las familias marineras, de pescadores, en el interior las familias de labrantío, en fin, todos eran los que más sufrían. Entonces esto también dio lugar a otra cosa muy curiosa, que aquellos que sus padres no querían que sus hijos fueran a la guerra, pero no tenían dinero para eso, va a haber una migración fortísima a Cuba, a México, en ese final del 19, principios del 20, fortísima. Porque claro, eso lo que hacían era comprar un pasaje en la transatlántica, en la compañía de Antonio López, el Marqués de Comillas, que era la compañía más importante que había. Y igual, bueno, pues vendiendo una vaca, yo no sé lo que valía, ahora no recuerdo, pero igual estaba en torno el pasaje a 400 pesetas. En fin, era más o menos lo que podía suponer vender una vaca. Entonces hacían ese sacrificio muchos y bueno, la inmigración que hubo en aquellos años fue tremenda, muchísima gente. Cuéntanos qué requisitos les pedían, que esa es otra curiosa, claro, no todo el mundo valía para ser matrona. Pues mira, para ser nodriza, nutriz, lo primero eran, vamos a Yo poner... llevo matrona toda la tarde, ¿no? Nodriza. Eso es, nodriza, nutriz, sí, pero bueno, nos entendemos perfectamente. Lo más habitual, lo primero eran una serie de requisitos físicos. Los requisitos físicos, pues hoy empezaban encías rosadas, dentadura blanca, buen aliento. Si tenían mal aliento, no, porque pensaban que se lo podían transmitir al mamón, vamos a llamarle así, al niño, claro. Luego el pelo podía ser, normalmente solían preferir morenas, pero también castañas o un rubio claro, y jamás pelirrojas. Se mantenía todavía desde la Edad Media esa cosa de asociar las panojas, como se decía aquí, las pelirrojas, a la brujería, ¿no? De hecho, en Centroeuropa incluso llegaron a quemarlas en algún momento dado, ¿no? Pues eso, pirojas tampoco se podían estar con la vista extraviada, porque también pensaban que podía heredarlo el niño. Y bueno, no podían tener enfermedades dermatológicas, las examinaban de arriba abajo y rastreaban, por supuesto, pues esas enfermedades tan graves de la época como era la tuberculosis o la sífilis. La sífilis era un mal endémico en España. Todavía en el año 20, que es un dato que yo cuando lo conocí me quedé pegado, fallecieron en España 50.000 niños de sífilis. Porque claro, la sífilis se transmite no solo por vía sexual, se transmite también por vía materno-fetal. Entonces les hacían hasta que se inventó la reacción de Wassermann, que es a principios de 1902-4, que entonces sí se hacía con una extracción sanguínea, pero era muy difícil, entonces tenían que hacer estas exploraciones a fondo y luego, claro, analizaban los pechos, eso por supuesto, que las venas fueran centrales, que confluyeran, que luego el líquido, el pezón, que fuera largo, que saliera la leche como una regadera, al menos por X orificios, no eran 10 o 12 orificios, tal. O sea, la exploración era tremenda. Estamos hablando de la física y muchísimas más cosas que ahora no le sería largo. Y luego estaban los requisitos morales. Es decir, tenían psicológico. Eso luego los psicológicos, pero los morales que tenían que demostrar, y normalmente lo hacían a través del sacerdote o del párroco de allí, que tanto ellas como sus familias eran buenas cristianas, etc. Y normalmente emitía un certificado el sacerdote. Y luego, por supuesto, lo que dices tú, los requisitos psicológicos. Es decir, que fueran gente amable, que no tuvieran accesos de ira, que transmitieran esa bondad al niño. Las pasivas tenían mucha fama de eso, y que les cantaran las canciones, en fin, que las acunaran, que fueran amorosas. Y sí, toda esa serie de requisitos era importantísimo, y te he relatado una mínima parte. En una sociedad además machista, en una sociedad con una gran influencia históricamente, es así, de la Iglesia, lo que permiso del marido, el informe del cura. Permiso del marido era ineludible, pero bueno, en esos casos eso estaba dado. Simplemente se redactaba, yo no sé qué tal, autorizan, tal. ¿Y ellos orgullosos?
Yo eso nunca lo sabremos ya, nunca lo sabremos. Porque sí que he leído por algún sitio que, bueno, que aparentemente vamos, estamos Hombre, agradecidos. iban a amamantar. Es que, claro, si lo que hablabas tú antes del presentismo histórico, si lo juzgamos con nuestra mentalidad, lo vemos como algo muy arcaico y como algo igual incluso con cierto tráfico humano y demás. Pero si lo analizamos con esa mentalidad, pues probablemente estuvieran orgullosos de que fueran a grandes familias, de que trajeran un buen sueldo. De hecho, ya en aquella época haces referencia a Peña, a Galdós, a escritores, Sí. Algunos de ellos que Contrario. criticaban con fiereza. Galdós era muy contrario, mesoneros romanos también muy contrario a todo esto y hacían cierta, ridiculizaban además a estas mujeres y a todo esto, sí, sí. Lo consideraban un poco. Pero bueno, luego estaba esa doble moralidad. Porque, por ejemplo, en el caso de Galdós, mantenía a su querida en Santander, en la calle del Hospital, a Lorenza Cobian, y con ella tuvo una hija, la única hija reconocida que tenía, y luego, no lo sé con exactitud, pero seguro que tenía criadas jóvenes y muy mal pagadas en su casa, como desde luego bastante peor pagadas que las nodrizas, pero bueno, esa doble moral siempre ha existido. ¿Sí? Claro, todo esto con la realeza creó vínculos importantes, ¿no? Es interesante comprobar cómo amadrinaron en algunos casos a... Cuéntame. Sí, sí, sí. Por ejemplo, dos ejemplos, por no alargarnos ya. En el caso de la primera, de Francisca González Ramón, tuvo la hermana de leche de Isabel II, se llamaba María y la reina la llamaba Mariquina. Y toda la vida la llamó a Palacio. Y de hecho, se va a casar claro, a raíz de las influencias, con un joven que tiene cierta posición social y se casan en la capilla real del palacio siendo los reyes los padrinos. Eso ya te da un poco una idea de que ese vínculo familiar y se mantuvo siempre. Por ejemplo, María Gómez Martínez, la de Alfonso XII ya sabes que murió, fue un buen rey porque hizo lo que... fue un rey constitucional, nunca se metió en la política, siempre dejó actuar a Cánovas y a Sagasta y él hacía lo que le mandaban. Y a lo que te iba... Ah, sí, y murió muy joven este hombre con tuberculosis, ya sabes, con 27 años, y una de sus últimas apariciones fue una inauguración de una línea férrea en León. Y el marido de María estaba en León porque era el jefe de la estafeta de allí, que le habían colocado allí. Y la prensa recoge el abrazo que da Alfonso XII a su nodriza y el cariño con que fue la última vez que se vieron, sí. Y luego Massimina, que fue la nodriza de Alfonso XIII, sabido es por todos, que estaba ya con Alfonso XIII mayor, cuando se casa con la reina Victoria Eugenia, estaba en el cortejo cuando arroja la bomba Mateo Morral, el anarquista, en aquel balcón de la calle Mayor, y que murieron, pues, yo creo que 14 o 20 personas. Y sí, siempre estuvieron muy bien consideradas, muy bien, y luego mantuvieron ese vínculo. Bueno, ya la vistosidad de los trajes y todo esto, lo que hablas al final, era un rango social, evidentemente. Sí. Cuanto más alto era el nivel, más vistosos, lo cual daba a Madrid en aquellos tiempos un... Bueno, salían allí a pasear así y veías una pasiega y se volteaba todo el mundo a verla. Mira, te voy a poner solo un ejemplo clarísimo. Cuando el día que bautizaron a Isabel II, estaban, tú imagínate, todos los generales, los reyes, los nobles, y estaba también la nodriza, Francisca. Y en todos los diarios que salieron y en todas las referencias, el traje que más gustó y más vistoso fue el de la nodriza, por encima del rey, que estrenaba un traje de capitán general, que fue con el que le enterraron además, y lo que más destacó fue el traje de la nodriza. Claro, eran muy vistosos. Y luego, claro, estos trajes estaban enriquecidos, unos pues, con botonaduras de plata. En la portada viene, la portada es Francisca González Ramón, la de Isabel II, y ya la ves un traje siempre con corales. Los corales, además los solían regalar o poner a los niños porque pensaban que ahuyentaba el mal de ojo. Claro, estamos hablando de unos años, bueno, no hace tanto, antiguamente se llevaba a algunos niños a pasar el agua y cosas de estas para ahuyentar el mal de ojo y demás, sí.
Acabas en el último capítulo hablando y me pareció curioso, ¿no? Porque supongo que lo habría en otras provincias también, pero te has ido a Granada. Pues es que es curiosísimo, porque en Granada, a finales del 19, ya mucho después de que se instalara esta moda, empiezan a llegar pasiegas a la Plaza de las Flores de Granada, que está enfrente de la catedral. Y a día de hoy, esa plaza ya cambió de nombre y se llama hoy en día la Plaza de las Pasiegas. Porque era allí donde se reunían para que las contrataran las familias de allí. Sí, sí, y es una cosa que me llamó mucho la atención. Y luego el saber que probablemente Lorca, Federico García Lorca, estuvo amamantado por nodrizas pasiegas y de hecho hace referencias a ellas en conferencias y demás. Eso es una cosa curiosísima. El que quiera saber Juan, más, José Luis, eso es, ya. no vamos casi hemos descifrado el Sí. libro, pero bueno, el libro hay que leerlo, tiene una prosa fácil, muy directa, es Bueno, y entretenido. este miércoles, Claro, la presentación, a esa las que 7 dirá. de la tarde, si alguno está interesado, yo creo que voy a mantener una conversación muy interesante con Carlos Alcorta y en la librería Gil, este miércoles a las 7 de la tarde, pues os esperaría pues encantado, por supuesto. Pues ya lo han oído, el miércoles a las 19 horas en la librería Gil, aquí en Santander, va a ser la presentación oficial del libro de las nodrizas de Juan Francisco Quevedo. Juan Francisco, ha sido un placer, como siempre, y créeme que de verdad me parece el libro, de verdad, lo recomiendo, no estamos vendiendo solamente la moto, es cierto que el libro es fácil de leer y de un interés extraordinario, especialmente para la gente que somos de Cantabria, ¿no? Que descubrimos cosas que mucho más allá del conocimiento que teníamos, que era muy superficial, nos llevan a un mundo, yo creo bueno, extraordinario.